Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Joel Greenblatt, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta segunda semana de junio ha estado marcada por la rueda de prensa de Jay Powell, el chairman de la Fed. Esta rueda de prensa está íntegra en YouTube y la verdad es que ha marcado el humor de los mercados en los últimos días. Personalmente no veo que dijeran nada especial, pero quizás sí que mostraron una visión realista de la economía. Es decir, mucha de la gente que ha perdido su trabajo temporalmente lo va a recuperar incluso rápidamente. Sin embargo, habrá otra parte de la economía que no va a recuperar su empleo. Esto ocurre especialmente porque este impasse económico ha provocado un movimiento entre las empresas donde hay ganadoras y hay perdedoras. Y por lo tanto, pues hay empleos que no van a existir a la vuelta. Evidentemente, si a esas personas se les pide cambiar de sector o tipo de trabajo, eso hace que la recuperación sea más lenta de lo que cabría esperar. Y estas fueron las declaraciones de la Fed, que no dejan de ser unas frases genéricas debido a la poca visibilidad que tenemos de la situación. Y aún así, pues esas frases fueron suficientes para que el S&P tuviera una caída de 5,5 puntos, que constituía una de las mayores caídas desde mediados de marzo. Otra de las principales noticias de la semana fue la contraoferta de Just Eat Takeaway para comprar GrabHub y así quitárselo de las manos a Uber. Un movimiento completamente inesperado, ya que Just Eat no tiene operaciones en Estados Unidos, lo cual hace que este movimiento corporativo no consolide el sector en ninguna forma y que puede elevar incluso la competencia. Y para acentuar el culebrón de GrabHub, el CEO de la empresa participó en la CNBC, en el programa de David Faber, donde el presentador le hacía pues esa misma pregunta, que al contrario que la compra por Uber, aquí no había posible consolidación del sector, que precisamente es el problema que tiene el delivery en Estados Unidos. Y ante esto, el CEO se enzarzó bastante fuertemente con el presentador diciendo que Just Eat les ofrece una diversificación internacional y unas mayores posibilidades de acceso a capital. Finalmente, pues parece que esta va a ser la oferta final, ya que Uber en principio se retira de la puja porque piensa que puede haber problemas regulatorios con la fusión. En Europa, Telefónica vendía sus torres de Alemania a Telxius por 1,5 mil millones, cantidad muy importante, teniendo en cuenta que Telefónica Alemania no cotiza más de 8.000 millones. Y con esta noticia lo que quería poner en relieve es la situación de las telcos incumbentes europeas, que están en un proceso de desapalancamiento y que están vendiendo sus activos de infraestructura a unos múltiplos muy altos, como no puede ser de otra forma, mientras que ellos mismos se encuentran en valoraciones bajas, entre comillas. Vodafone era la que quería sacar su división de torres a cotizar, pero también hay otras muchas incumbentes con planes similares. Otra noticia de la semana, pero está muy de nicho y no la sigue nadie, era que Tuesday Morning, una cadena de retail de muebles americana, liquidaba 100 tiendas. Esto lo sigo porque son liquidaciones de B. Riley y aquí lo que me interesa, y esto no es la primera vez que lo digo, es lo difícil que es realmente distinguir un retailer bueno de uno malo. Es decir, la proposición de valor de Tuesday Morning no es muy diferente a Ross Store o TJ Maxx. Y sin embargo, su evolución operativa durante los últimos años ha sido muy mala. Si tú vas a la web de Tuesday Morning o At Home, por ejemplo, no es tan fácil distinguir quién es mejor o sus propuestas de valor. Y esto refleja
en mi opinión, la dificultad de encontrar el siguiente Five Below, el siguiente Ollie's o el siguiente TJ Maxx. Son retailers que funcionan, pero mi sensación es que si no haces un análisis muy detallado y a pie de calle, básicamente, no va a ser fácil encontrar la siguiente retailer compounder. Pasando ya más al tema del episodio, esta semana he publicado en Substack un post sobre una transacción bastante curiosa. Y luego hice un directo en YouTube donde hablé sobre el tema, y una cosa que me di cuenta es que no hago suficientes disclaimers cuando hablo de este tipo de cosas y acciones. Y si realmente yo hablara de invertir en Visa o Microsoft, pues quizás no pasaría nada, pero la verdad es que, como esta vez hablo de instrumentos raros, de empresas desconocidas, instrumentos apalancados incluso, o como en este caso, instrumentos que, llegado el punto, dejan de cotizar, que no significa que valgan cero. Ante esto, lo que querría decir es que invertir en muchos casos se trata de sortear minas, y que por mucho que yo pueda exponer un tema con claridad, eso no significa que incluso yo mismo esté seguro de eso. Es más, lo que no se ve muchas veces son los dolores de cabeza y las preocupaciones que van acompañados a esas inversiones más inciertas. Y es lo que puede crear en mucha gente cierta sensación de falsa seguridad. En resumen, invertir es arriesgado, y que a mí me gusten ciertas empresas o situaciones no significa que éstas sean aptas para todo el mundo, ni mucho menos, ya que éstas están bastante lejos de lo que sería una inversión vanilla o simple. Entonces voy ahora al tema del episodio, que es la gestión de la información y la incertidumbre. Voy a explicar, por así decirlo, la tesis del episodio, voy a comentar después el ejemplo de esta semana y finalmente pues haré unas conclusiones uniendo el ejemplo con el tema del episodio. Muchas veces, cuando se habla de estilos de inversión, se suele hablar de deep value, crecimiento, calidad y adjetivos similares. Sin embargo, hay otro eje también, que es el de información y certidumbre. En general, la consigna habitual de la inversión en valor es estudiar muy bien una empresa o situación, esperar que esté en una valoración correcta o esperar a que haya un momento de pánico y entonces comprar. De alguna forma se trata de un método de inversión donde hay bastante certidumbre y uno sabe lo que está haciendo. Eso hace que probablemente la empresa lleve bastante tiempo cotizando, tenga cierto tamaño, también haya toda una serie de corrientes formadas en torno a esa empresa, y tú simplemente, en muchos casos, tienes que ir seleccionando esas opiniones, aquellas que cuadren mejor con tu modo de pensar, y con ello pues vas construyendo tu modelo de la empresa. Sin embargo, esta no es la situación que ocurre siempre. Y de hecho, yo a veces me encuentro en la situación opuesta, que es estar solo, tener una empresa con muy poco seguimiento, información imperfecta y retorno potencial muy alto. Es decir, es un tipo de situación muy diferente, pero que no por ello es peor. Y de hecho es donde se pueden conseguir los retornos más altos. En la entrevista legendaria ya a David Tepper en la crisis financiera del 2008, él decía que él era como el primer búfalo que descubre un nuevo pasto de hierba. Es el primero que va y come solo, para que después toda la manada acabe dándole la opinión y se una a él. El premio está claro: si aciertas, tienes todo el pasto de hierba para ti, pero sin embargo, si había tigres cerca y no te has dado cuenta, pues puede salir mal parado. Así es exactamente como lo veo yo, y creo que en cierta medida invertir es justamente eso. Es decir, está bien gestionar bien tu portfolio, está bien tener cosas conocidas,
pero uno puede experimentar, digamos, sensaciones especiales cuando descubre algo nuevo. Sobre este tema voy a poner otro ejemplo bastante atípico y que creo que es útil. En España, en el 2012, ser youtuber no era una profesión. YouTube existía, se podían subir vídeos, pero por aquel entonces la gente pues, casi ni sabía que se podía ganar dinero. Sin embargo, hubo cierta gente que sin realmente buscar monetizar, pues se puso a subir vídeos y a ser proto-youtuber. Y aquí salen pues el Rubius, Willy Rex, The Greft, etc. Y esta gente pues tenía 100.000 seguidores. Y eso era mucho por aquel entonces. Y no hacían dinero. Sin embargo, pues ha pasado un tiempo, se ha visto que ese pasto de hierba nuevo era bueno y ahora son las personas que son ricas, básicamente, y que están en el percentil 1% de riqueza de la población solo por subir vídeos en YouTube. Internacionalmente el caso análogo pues está en PewDiePie y mucha gente similar. Lo que quiero decir es que en muchas situaciones de alto retorno los comienzos son inciertos, como no puede ser de otra forma, y que por lo tanto este eje de incertidumbre es otro eje que es conveniente distinguir entre diferentes tesis de inversión. Ahora voy a pasar al ejemplo que es el relativo al Substack que publiqué sobre Nebula y Open Lending, y en esta situación se han producido dos condiciones que sin las dos yo no hubiera escrito sobre la idea. La primera es que es un negocio, en apariencia al menos, extremadamente atractivo. Y la segunda es que la propia estructura del deal tiene cualidades muy interesantes. Voy a empezar hablando de Open Lending, que es la compañía privada que se convierte en cotizada a través de Nebula. Open Lending es un software que permite a ciertas entidades financieras, especialmente las credit unions, ofrecer créditos para la compra de coches a unos compradores que están cerca de ser prime, pero no lo son. Es decir, Open Lending tiene una base de datos y un software que con el historial de créditos pasados es capaz de decirle a estas instituciones qué precio tienen que fijar para extender los créditos a este nuevo comprador que de otra forma no podría haber sido cliente porque estos credit unions no se centran en este segmento. Para tener contexto, Credit Acceptance y compañías similares sí que hacen subprime, pero otras muchas instituciones de este tipo no tienen experiencia en estos segmentos de peor calidad crediticia. Como credit union, tú lo que ganas es poder servir a más clientes y aumentar tus ventas, y luego Open Lending lo que hace es intermediar con las aseguradoras para cubrir ese crédito. El negocio, lógicamente, es muy atractivo, ya que tú como facilitador no incurres en ningún tipo de inversión y por lo tanto puedes crecer sin necesidad de capital. A medida que pasa el tiempo, pues cada vez tienes más información sobre los compradores, los modelas mejor y te vuelves más indispensable para estas instituciones y por lo tanto tu foso es cada vez más amplio. El modelo del negocio es tal que Open Lending se lleva una comisión sobre el crédito y luego sobre el beneficio del préstamo y de la aseguradora se llevan otra comisión. Aquí el reconocimiento de las ventas no es tan simple, pero a grandes rasgos es como funciona. El sector es más atractivo de lo que se puede pensar, ya que los créditos auto en 2008 lo hicieron mejor que otros muchos activos financieros y además las propias credit unions lo hicieron mejor que los bancos. Estas credit unions son instituciones que están hechas para servir a sus miembros y que no tienen ánimo de lucro, por lo que se puede entender que esto sea así. Con el tiempo, Open Lending ha ido captando a clientes más allá de credit unions y ahora de hecho tienen un brazo captive de una OEM, lo cual es significativo también. Lo interesante de Open Lending, además, es que su prospecto tiene alguna frase que me parece importante destacar y que si fuera un fraude
yo no la dejaría por escrito al menos. Sobre la competencia dicen que OpenLending cree que no hay ninguna competencia directa que ofrezca los servicios de analytics, de fijación de precio que tiene OpenLending. Esta frase es importante porque no es habitual encontrarse este tipo de afirmación escrita en un documento oficial. Para tener un poco de contexto, Lenders Protection, que es como se llama el programa, suele ir integrado en el LOS, que es el software de estas compañías financieras. Por ejemplo, Temenos, una de las compañías de software más importantes en cuanto a instituciones financieras, tienen a OpenLending dentro de Temenos Infinity, que es la plataforma donde distribuyen software de terceros. Temenos me parece una compañía muy interesante aquí, ya que no deja de ser una especie de SAP o de Salesforce de software bancario y que además ha ido adquiriendo compañías con el tiempo, muy al estilo Salesforce y SAP, y que viendo su gama de productos ya a uno se le ocurren unas dudas importantes. ¿Por qué Temenos no compra OpenLending? Teniendo en cuenta que Temenos está encantada de hacer adquisiciones. Y punto 2, ¿por qué Temenos no puentea OpenLending sabiendo que tiene recursos ampliamente suficientes para hacerlo? Son preguntas que evidentemente no sé responder. Otra compañía muy relevante para entender OpenLending es Verisk. Verisk es una compañía que utilizan las aseguradoras para fijar precios y evaluar riesgos de los seguros. El servicio en sí cuesta como 50 puntos básicos de tus ventas y ahora se ha convertido de facto en un estándar de la industria para la evaluación de riesgos. La empresa cada día tiene más datos, evalúa mejor los riesgos y por lo tanto su foso es cada día más amplio. El sueño de OpenLending sería, sin duda, conseguir esa ventaja de datos y poder llegar a ser algo que se le parezca a Verisk. Otra vez, ¿por qué Verisk, sabiendo que Verisk se está expandiendo a otros adyacentes, no entra en el campo tan lucrativo de OpenLending? La respuesta es no lo sé. Aún así, sí que hay algunos hechos más reconfortantes. Por ejemplo, por lo que he podido investigar, AmTrust es uno de los principales clientes de OpenLending. Pues en 2017, una vicepresidenta de AmTrust se va y se convierte en VP de captación de clientes en OpenLending. Eso es buena señal. Si OpenLending fuera un fraude, la gente no haría ese tipo de pivots. Otro hecho reconfortante es que OpenLending recibió una inversión de Bregal Sagemount, un fondo de capital de riesgo en 2016. Este fondo invierte en muchas compañías, especialmente en el sector fintech, y fueron uno de los inversores en HomeAway, que después fue adquirida por Expedia, y Market Access. Evidentemente, habrán cometido muchos errores y no son infalibles, pero parece que estos inversores tienen cierto expertise en el área y confían en OpenLending. Además, ellos no es que estén vendiendo acciones con la IPO, sino que ahora tienen más acciones que antes de la transacción, un signo muy positivo y algo que sería bastante raro de ver en un fraude. Y el oyente medio que me escuche dirá, ¿por qué estás tan obsesionado con desmentir que esto es un fraude? Porque tanto el crecimiento como los financials de la compañía son increíbles. Crecimientos del más del 50%, retornos sobre el capital de triple dígito y todo sospechosamente limpio y bonito. Y además con una valoración relativamente baja. Por lo tanto, esta es la explicación de la empresa y ahora está la segunda parte, que es la explicación de la transacción. Y aquí lo que ocurrió, y de hecho fue lo que me llamó la atención al principio, es que desde enero tenían pactado un precio de 1.300 millones. Pero el 25 de marzo, cuando el mundo se estaba cayendo, porque recordemos, el 25 de marzo
la situación a nivel de miedo era brutal, la compañía hace un amendment del precio y Open Lending acuerda ser comprada por Nebula por una cantidad menor, que es 1,1, una rebaja de un 20 y pico %. ¿Qué es lo que estaba viendo yo? Que ya para finales de mayo se tenían datos del trimestre y la compañía te estaba diciendo que estaba superando por bastante las expectativas rebajadas de marzo, y yo lo veía así: vale, rebajan el precio en el pico de miedo, todo vuelve a la normalidad, pero el precio bajo pactado queda congelado y por lo tanto aquí hay una oportunidad de volver a comprar algo a precios de mediados de marzo, pero en junio. Otros puntos significativos del acuerdo son los earnouts, que hay bastantes, y todos unidos al precio de la acción, lo que alinea bastante los intereses incluso para los siguientes años. Y por otro lado, pasan dos cosas con los warrants que no son habituales. Nebula, que es el sponsor, acuerda renunciar a sus founder warrants, es decir, acuerda retirar la mayoría de los warrants por 0, algo que no es muy habitual. Y además, la compañía acuerda recomprar todas las warrants públicas a $1,5, que luego serían 1,8. Es decir, esta gente está intentando diluirse lo menos posible, algo que no pasa nunca con estos deals, y son el tipo de cosa que me parece muy significativa. Entonces la situación es esta. Yo creo que yo era el búfalo solitario que vio esto, tenía 48 seguidores en Seeking Alpha y en Twitter todas las menciones eran bots. Yo la conocía de un panel de noticias de SPACs y esto es una compañía que iba a capitalizar más de 1.000 millones, de un software que crece mucho y parece magnífico. Entonces, ¿tengo toda la información? No. Tengo muchas dudas, no conozco bien el sector y esto puede ser un absoluto fraude. Pero sí sabía que estaba muy solo y que tenía una diferencia muy grande de información con el mercado. Evidentemente no es la información suficiente, pero sí para ver que hay una oportunidad. Por ahora la acción ha subido bastante, pero veremos si acabo teniendo razón o no. Y para reflejar otra vez la situación del búfalo, ocurrió algo muy interesante con los warrants. Y es que la compañía te estaba diciendo que se iban a recomprar a $1,5. Luego llega el lunes 8 y te dicen que, bueno, que te la recompran a 1,8 si lo aprueban en la reunión del 9 a la noche. Entonces lo que ocurre es que las warrants instantáneamente se van a 1,8 porque evidentemente el día siguiente te las van a recomprar. Y mi razonamiento era, esta gente quiere comprarnos las warrants primero a 1,5 y luego los suben a 1,8 y a ver si lo que ocurre es que todos los que tenemos warrants vamos a votar que no, porque es un instrumento que da muchísimo apalancamiento a un precio muy bajo, y a ver si va a haber una oportunidad. Y fue exactamente lo que ocurrió. Los que teníamos warrants votamos que no nos las recompraran, y ahora esas warrants han dejado de cotizar y lo único que puedes hacer es o redimirlas por acciones o esperar, porque se han vuelto un instrumento, como digo, que no cotiza. En resumen, el caso de Nebula Open Lending es un caso de información imperfecta e incertidumbre, pero que a su vez ofrece un gran potencial y que es un tipo de inversión que requiere de otro tipo de cualidades para llevarla con éxito. Y con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.